Ha comprendido lo que le dije aquel día, techando la casa. Le contaré más cosas para que las escriba en ese libro. Si quieres analizar casos forteanos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo. Para los Una indios recopilación tradicionales, la de mitología las es lo que hace investigaciones, posible sus entrevistas sistemas y sociales. trabajos de campo No es solo que llevados a crean cabo en por el el mito, sino investigador que el mito es Manuel su Carballo. cultura, su forma de vida, son sus mitos. En estos psicólogo cuadernos suizo de Carl campo Gustav encontrarás Jung dedicó volúmenes la primera detallados parte de su que no vida solo cubren profesional entrevistas, al sino que estudio hacen del diagramas, inconsciente muestran individual a través de los ilustraciones sueños. y cubren temáticas Pero la segunda mitad de desde su carrera estuvo satanismo, consagrada a la encuentros investigación de lo que él cercanos con lo llamaba el desconocido, inconsciente colectivo, ovnis que vinculaba entre y sí a todos los personas temas de de culturas lo diferentes paranormal. en el nivel más profundo de los Cuadernos sueños, de campo, el ritual, la disponibles religión a y la través de mitología. Amazon.com, eBay.com y Me parece muy difícil explicar la elojocrítico.info. universalidad de ciertos Los mitos cuadernos que de se campo repiten, de a Manuel veces con Carballo. una asombrosa Porque si quieres semejanza de investigar detalle sobre lo en desconocido, culturas y sociedades no muy desperdicies distintas. el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. No tiene explicación, a menos que haya algo que brota universalmente del interior del hombre. Lo que Jung denominó con el término inconsciente colectivo. El concepto de inconsciente colectivo es absolutamente esencial para comprender a Jung. No se puede decir que fuera invención suya, pero fue su descubrimiento. El inconsciente colectivo es una serie de ladrillos con los que se construye la realidad humana. Es como si fuera del tiempo y del espacio existiera una gran cantera llena de energía a la que la humanidad se esfuerza continuamente en dar forma, a partir de la cual los hombres lo construyen todo. Jung observó la falta de sentido de la vida de sus pacientes y de la cultura europea moderna en general. Estudió mitología, cuentos de hadas, leyendas y religiones en muchas lenguas para averiguar qué elementos comunes tenían y qué le faltaba a la cultura europea. En 1925, Jung salió con destino al emplazamiento de la tribu Elgoni de Kenia. Le acompañaba el psiquiatra inglés William Baines, que había trabajado en Zúrich como ayudante de Jung. Juntos rodaron su expedición en busca de descubrimientos psicológicos. Anduvieron durante semanas por las montañas de Kenia hacia el monte Elgon. Su destino africano ofrecía un enorme contraste con la Europa de los años 20. Jung se sintió fascinado por las sociedades primitivas en las que la mitología y el ritual definían el papel y el significado de las vidas individuales. Jung tenía 50 años y el pelo blanco. Las tribus africanas le honraron con el título de MC o anciano. Quedaron tan fascinados por el doctor blanco europeo como él por ellos. Había aprendido un poco de suajili y, como siempre, preguntaba a todas las personas que encontraba sobre sus sueños y la importancia que les concedían. Su viaje a África contribuyó indudablemente a informarles sobre los sueños y las diferencias entre lo que él llamó sueños mayores y menores. Eso dependía de si el sueño procedía del inconsciente colectivo, de las capas más profundas o del inconsciente individual. Porque un sueño mayor procedía del inconsciente colectivo y tenía realmente un alcance universal. La expedición de Jung vivió con los Elgoni durante 6 semanas. Al hablar con los ancianos de la tribu, Jung les preguntó por sus prácticas religiosas y sus sueños. El doctor suizo en medicina conversó con especial interés con el curandero. Respondió con lágrimas en los ojos. Antiguamente los curanderos tenían sueños. Y yo sabía si habría guerra o enfermedades, cuándo llegaría la lluvia o si el rebaño sería abundante. Pero desde que los blancos han llegado a África, ya nadie sueña. La voz divina que aconsejaba a la tribu ya no es necesaria, porque los ingleses saben más.
Nuestra vida de campamento resultó una de las temporadas más felices de mi vida. Disfruté de la paz divina de una tierra aún primitiva. Jamás había visto con tal claridad al hombre y a otros animales. Miles de kilómetros me separaban de Europa, la madre de todo mal. Al viajar a África para buscar un puesto psíquico de observación, lejos del miedo a los europeos, buscaba inconscientemente esa faceta de mi personalidad que se había vuelto invisible bajo la presión e influencia de ser europeo. El viaje a África fue para Jung su mayor y más arriesgada aventura en territorios psíquicos desconocidos. La distancia y la diferencia de patrones culturales le dieron cierta perspectiva sobre la psique occidental civilizada. Jung había visitado por primera vez los Estados Unidos con Sigmund Freud en 1909. 3 años después, cuando su reputación había aumentado considerablemente, Jung recibió una invitación para visitarse en Elizabeth, en Washington, que era entonces, al igual que ahora, el primer hospital psiquiátrico de los Estados Unidos. Quería descubrir si los pacientes negros tenían el mismo tipo de sueños que los europeos blancos, una pregunta que nadie se había hecho. A diferencia de lo que ocurre con los hombres y mujeres internados hoy en St. Elizabeth, a los pacientes de hace 75 años nadie les había preguntado por sus sueños. Al hablar con ellos, Jung descubrió que los sueños, fantasías y obras de arte de los pacientes negros le recordaban los sueños de sus pacientes europeos, y que en ambos casos se encontraban ideas e imágenes presentes en la mitología clásica. Con toda probabilidad, los motivos mitológicos más importantes son comunes a todas las épocas y lugares. De hecho, he podido encontrar toda una serie de motivos de la mitología griega en los sueños y fantasías de negros puros que padecían enfermedades mentales. De vuelta en Suiza, Jung aplicó sus observaciones en la tarea a la que siempre volvía: el arte de curar la psique. Mi conocimiento de muchos americanos y mis viajes por América me han permitido saber mucho más del carácter europeo. En mi viaje siguiente a Estados Unidos, fui con un grupo de amigos a visitar a los indios de Nuevo México, los pueblos, constructores de ciudades. Jung visitó a los pueblos de Taos, el enclave más antiguo de los indios pueblo. Los pueblo, como los Hopi, los Navajos y los Acama, son una de las muchas tribus de cultura Ansasi, cuyos antiguos hogares están ahora en ruinas, como la Casa Blanca en el cañón de Shea, en el este de Arizona. Estos habitantes originarios de Norteamérica son pueblos campesinos, cuya historia, mitología, religión y calendario constituyen un todo armónico. Su tradición es la de vivir cerca de la tierra y de los elementos, en armonía con las estaciones, en contacto con sus dioses. Para ellos la tierra es madre y el sol padre. En 1923, Jung visitó Nuevo México y fue con algunos amigos a Taos, ansioso por saber más. Le impresionó mucho un curandero que conoció allí, un hombre llamado Lago de Montaña. Repetía gustoso lo que le había dicho Lago de Montaña, que todos los americanos están locos porque piensan con la cabeza en vez de con el corazón, como hacen los indios. Lago de Montaña le ofreció la visión religiosa india de que sus rituales ayudaban al sol a salir cada día y que sin su ayuda el sol dejaría de salir. Ese dato, en lo que representaba de relación con el entorno viviente de forma de vida, tocó una cuerda muy profunda en Jung. Lago de Montaña era el nombre traducido de Oquiapiano, el anciano de la tribu, que informó a Jung sobre la vida tribal de los indios de Taos en los años 20 y sobre su religión tradicional. Su nieta, Marta Suazo, vive aún en Taos y ha conservado las cartas que Lago de Montaña escribió más tarde a Jung. Mi abuelo era Oquiapiano, lago azul de montaña.
conocido también como Antonio Mirabal, de la tribu Pueblo de Taos. Formaba parte del Consejo de los Pueblos de Taos. Vivió aquí hasta su muerte. Doctor Jung, mi querido amigo, han pasado muchas lunas desde que supe algo de usted. He pensado en usted muchas veces, en escribirle, pero había perdido su dirección. Se escribía con muchas personas. De pequeña iba mucho a su casa y veía algunas de las cartas que recibía. Mi querido amigo Lago de Montaña, ha sido muy amable al escribirme. Creí que se había olvidado de mí. Yo le he recordado a menudo, e incluso he hablado con frecuencia de usted a mis alumnos. A veces se sentaba aquí. Tenía una mesa muy grande. Era una mesa de comer, pero él la usaba para escribir. La llenaba con sus cajas de papeles y esas cosas. A veces se le veía sentado a ella escribiendo. 10 años después de que se destruya nuestra religión, el mundo entero sabrá que habíamos estado trabajando por el mundo entero. Como ya le dije, nuestro gran padre, el Sol, es quien nutre al mundo entero, y es nuestro deber ayudar a nuestro gran padre, el Sol. No sé si lo que le dijo a Jung fue muy profundo, pero le dejó muy impresionado. Y el doctor Jung dejó muy impresionado a mi abuelo. Mi anciano amigo pensaba que su tribu había sido elegida para ayudar al sol a surgir en el cielo. Le envidiaba el enorme sentido de la vida que implicaba aquella creencia. Esa era la filosofía de mi abuelo, que si los indios pueblo de Taos dejaban de practicar su religión, a los 10 años terminaría el mundo. Después de todo, era lo que mantenía vivo al mundo. En 1963, el nieto de Jung, Dieter Balmont, siguió las huellas de su abuelo y fue a Taos para conocer al anciano indio que tanto había impresionado a Jung. Fue muy emocionante porque mi abuelo le había conocido 40 años antes y él le recordaba perfectamente. Me enseñó dónde habían estado hablando, en el tejado de una de las casas. Me pareció un hombre muy especial, muy notable. Era muy inteligente y tenía una cara muy dulce, muy humana, profundamente humana. También tenía una gran sensibilidad. Nosotros sentimos con el corazón, pensamos con el corazón. Observe, me dijo Lago de Montaña, qué aspecto tan cruel tienen los blancos. Sus labios son finos, su nariz afilada, su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Sus ojos miran fijamente. Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Nosotros no sabemos lo que quieren. No lo comprendemos. Pensamos que están locos. Me pareció que por primera vez en mi vida alguien me había trazado una imagen del hombre blanco tal como es. Aquel indio había descubierto nuestro punto flaco. Había desvelado la verdad a la que nosotros somos ciegos. Los rituales religiosos indios presentan dos formas principales. Danzas rituales para honrar a los dioses y para propiciar una siembra y una cosecha favorable. Y los cantos del curandero. Los cantos pueden llegar a durar 9 días y sirven para curar las enfermedades tanto físicas como psicológicas. En Taos, Jung presenció danzas ceremoniales como la danza del águila. Para los indios pueblo, el águila es como el búfalo, un animal sagrado. La tradición religiosa dictamina el uso de las plumas de águila en las ceremonias y los rituales. Así la tribu expresa su gratitud a este ave y le rinde homenaje a través de la imitación.
También Dieter Balmont presenció rituales indios. Para mí el mensaje principal de los indios era su respeto por la tierra, su actitud religiosa hacia la tierra. Están realmente en contacto con el espíritu de la tierra. Lili Salvador es una alfarera tradicional india. Vive en Nuevo México. La piedra me la dejó mi madre, quien la había heredado de la suya. La usaba para moler maíz, o como yo, para moler los trozos de barro y la arcilla, convirtiéndolos en un polvo muy fino. Los fragmentos de barro proceden de las colinas. Cuando subimos los encontramos y los traemos para mezclarlos con la arcilla, amasándolos. Así pues, juntamos lo viejo con lo nuevo. Lo que descubrieron tanto Jung como Balmont fue una cultura en la que la religión, la historia, el ritual y la mitología constituían un todo. La arcilla nueva se encuentra en un lugar secreto. Solo los alfareros saben dónde está. Y no hay camino para llegar a ella, así que tenemos que traerla a cuestas. No creo que los anglos u otras personas supieran dónde encontrar la arcilla. No creo que para ellos significara lo mismo, un contacto con nuestros antepasados. Las vasijas no son meramente decorativas. Narran la historia de la tribu Acama en busca de su tierra. La antigua ciudad de los Acama, conocida como la Ciudad del Cielo, y considerada el primer enclave habitado de los Estados Unidos. La historia del largo viaje al hogar tribal de los Acama se ha transmitido a través de la línea materna. Los artesanos son siempre mujeres que dan expresión a la historia en su forma tradicional. Este diseño representa el largo viaje que hizo nuestro pueblo hace muchos años. Nos han enseñado que habían viajado en círculo, buscando el lugar dispuesto para ellos. En nuestra lengua, Acama quiere decir un lugar que estaba dispuesto o la tierra prometida. Las líneas representan la lluvia. La lluvia cayó sobre ellos. Esto es el sol, que sale de esta nube. El mito del pueblo Acama refleja la realidad cotidiana de muchas tribus indias. Donde haya lluvias o alguna fuente de agua puede haber agricultura, comida y vida. Pero la tribu no está solo a merced de los elementos. Sus tradiciones también crean una armonía entre ellos. La cerámica de Lili Salvador precisa de la arcilla, de la tierra y del fuego para darle consistencia, pero también necesita el agua, fuente de la vida, y el aire. Eso es lo que siempre tenemos presente, la humedad. Cada vez que termino una vasija, como me enseñaron, les echo el aliento para darle corazón, alma. Y abajo, donde dibujamos la primera línea, nuestra tradición enseña que no debemos cerrarla del todo para infundirle alma. El alma de mis antepasados está aquí. El contacto de Jung con los indios fue breve, pero como en su encuentro de 2 años después con los nativos africanos, conoció una sociedad cuya mitología era una explicación religiosa de su vida y sus orígenes, expresada por medio de historias y rituales. Jung estaba convencido de que el hombre no está completo sin una mitología o una religión viva. A diferencia de sus pacientes europeos, los miembros de las tribus sentían que su vida tenía un significado. Okiapiano le contó que su pueblo ayudaba al sol a salir cada mañana. Si no practicaban su religión, el sol dejaría de salir y sería el fin del mundo. Se dio cuenta de que la gente tenía que vivir de sus propios mitos. Se daba cuenta de la importancia de que estuvieran vinculados a algo trascendente, vinculados a algo más grande que ellos. Encontró instancias similares en otros muchos pueblos, y eso le hizo creer en el inconsciente colectivo.
En sus viajes y estudios, Jung vio las mitologías como expresión del inconsciente colectivo. Cuando comprobó que en sociedades distintas aparecían símbolos, imágenes e historias con la misma forma, los denominó arquetipos. Representaban una herencia humana común de patrones de pensamiento y acción o instintos psicológicos básicos. Es evidente que el hombre nace con ciertas pautas de funcionamiento, con ciertos patrones de conducta, y esto se expresa bajo la forma de arquetipos, imágenes o formas arquetípicas. Por ejemplo, la pauta de comportamiento de un hombre está definida por un arquetipo, y así los primitivos narran una historia. Su educación se lleva a cabo por medio de la narración de historias. Jung pensaba que el hombre científico e industrializado padecía una gran angustia y frustración psíquica porque el lado religioso de nuestra naturaleza estaba reprimido. Jung trataba de descubrir aquello, de sacarlo a la superficie. Según la tradición junguiana, nuestras religiones producían algo así como un taller trascendente. La religión es el corazón, el núcleo de la cultura, y es por medio de la religión como forjamos un vocabulario común de rituales y símbolos que juntos forman una especie de ámbito de significados dentro del que nos movemos. Nuestra visión particular de la vida humana, del universo, de las relaciones con los demás. En África, Jung se sentó a escuchar narrar a los Elgoni sus mitos e historias. Por ejemplo, los ancianos llamaban a los jóvenes y representaban ante ellos todas las escenas de lo que no debían hacer. Lo hacían y luego advertían, esto es lo que no debes hacer nunca. Era su forma de explicarles todo lo que no se podía hacer, como en el Decálogo. Primero, no harás, y siempre apoyados por relatos mitológicos. Por ejemplo, nuestros antepasados hicieron esto y lo otro, y eso es lo que debes hacer tú. O tal héroe hizo esto y lo otro, y ese es tu modelo a seguir. En Grecia también tenían héroes. Heracles, por ejemplo, modelos de grandes hombres, de caballeros. Ellos nos muestran cómo debemos comportarnos. Son arquetipos, arquetipos de comportamiento. En sus viajes de investigación por África, América y Gran Bretaña, Jung asimiló material mitológico y principalmente imágenes que pudiera relacionar con los sueños de sus pacientes y las imágenes de su subconsciente. Por todas partes encontró pruebas del inconsciente colectivo. Lo descubrió en el subconsciente de sus pacientes y en sus extraordinarias experiencias de sueños y visiones, así como en la mitología que le fascinaba. Le fascinaba el hecho de que la mitología de distintas partes del mundo tuviera tantos elementos en común. Descubrió que había mitos eternos y universales, como el mito del héroe, el ciclo del embaucador. Todos ellos se encuentran en los indios americanos, en los nativos africanos, en Australia, en todas partes. Esto a nivel de las tribus primitivas, pero se pueden encontrar también en los sueños de las personas contemporáneas y se hallan tanto en el lejano oriente como en el occidente cristiano. Nos consideramos personas que han nacido hoy y que viven sin historia. Eso es una enfermedad. Es totalmente anormal, porque el hombre no nace de un día para otro. Nace en un entorno histórico específico, con rasgos históricos específicos, y por tanto solo es un hombre completo cuando tiene una relación con estas cosas. El mito es una historia que tanto para el narrador y como para el oyente es verosímil. La narración de un hecho realmente ocurrido.
En realidad se trata de una historia ejemplar que ilustra o ejemplifica hechos esenciales para la existencia humana, o que explica cosas como la creación del mundo o ciertas situaciones humanas, solo que narradas en forma de historia. La mitología no es solo algo tribal, extraño y primitivo. En Gran Bretaña perduran las leyendas artúricas. Y cuando fueron a Inglaterra a ver a Godwin Baines, June y su mujer se empeñaron en conocer Glastonbury, uno de los emplazamientos más evocadores de la mitología artúrica. Se trata de un mito británico, pero que ha pasado a ser también el mito del continente, y ha sido aceptado en el mundo entero. Casi se le podría llamar el mito por excelencia, y se podría decir que lo es porque obedece a un patrón arquetípico clásico, y el rey Arturo es el arquetipo de los reyes. Más tarde se convirtió en una figura que, según se cree, duerme bajo una montaña rodeado de sus caballeros y a quien se puede volver a llamar en un momento de necesidad. Aquí tenemos de nuevo el concepto del héroe que se retira al corazón de la montaña y vive allí, concepto que sin duda se remonta al inconsciente. Muchos visitantes modernos se sienten atraídos por un lugar que solo tiene vagas reminiscencias mitológicas. Bajo la torre de Glastonbury, según la leyenda, está enterrado el Santo Grial, el fin de la constante búsqueda del rey Arturo y sus caballeros. Es asombroso que estos lugares sigan atrayendo a la gente. Y no los atraen solo porque sean hermosos. La torre es impresionante, pero creo que esa es precisamente la clave. Es especial. También debió resultar especial para los antiguos, que le otorgaron esa dimensión sobrenatural. El castillo de Tintagel, en Cornualles, es el lugar donde, según se cree, nació el rey Arturo, donde Merlín descubrió al niño, al futuro rey que había sido llevado a la orilla por el mar. En el caso de Tintagel, no hay en realidad ningún vestigio que lo vincule a la historia de Arturo. De hecho, la gente simplemente otorga a estos lugares un carácter sobrenatural. En realidad, no es imprescindible saber la verdadera historia que hay detrás. Se puede decir que los hechos son secundarios. Debe haber una especie de necesidad, y desde luego ese es el caso de los mitos. Hasta hace muy poco tiempo, todas las sociedades vivían de mitos, y nosotros tenemos los nuestros por muy distorsionados que estén. Y cuando no los tenemos, se nota. Cuando una tribu se deshace, sus miembros pierden sus concepciones religiosas, el tesoro de sus antiguas tradiciones y se sienten totalmente fuera de lugar. Pierden su razón de ser, todo el significado de su vida. Su vida ya no tiene sentido, porque los contagiamos de nuestra locura. Los miembros de las tribus tradicionales comprenden la importancia de conservar su religión y ceñirse a sus mitos. Para June, la afirmación de lago de montaña sobre que los indios pueblo pensaban con el corazón era una fuente de salud mental. En el este de Arizona tienen su reserva los indios navajos. Su religión se basa en un sistema de ceremonias o cantos curativos que tienen la finalidad de curar enfermedades o de devolver a los miembros de la tribu la armonía con sus tradiciones. Las pinturas de arena ilustran las historias y símbolos de la mitología tribal.
Están hechas a mano con arenas de colores naturales. Muchos psicólogos junguianos han visitado a los indios de Nuevo México y Arizona siguiendo las huellas de su maestro. El interés de Donald Sanders se centra en los navajos. Ha dedicado 15 años a estudiar sus ceremonias y a establecer cierto paralelismo con la psicología junguiana. Se puede decir que en el sistema navajo hay un mito detrás de cada canto, que detrás de cada canto había una historia, y que si tenías cualquier enfermedad, por ejemplo lo que ellos llaman hinchazón en las articulaciones, lo que nosotros llamamos reuma, el curandero buscaba qué héroe o heroína, algunas eran mujeres, las heroínas de la historia, qué heroína tenía esa enfermedad, de forma que tú pudieras identificarte con ella, y elegían ese canto. El canto es una declamación de parte de la historia épica de los dioses y la historia antigua de la tribu, y las pinturas de arena de la ceremonia ilustran simbólicamente la historia. Cuando entra el paciente, al sentarse en cierta parte de la pintura de arena, se identifica con la fuerza existente en ella y más o menos se cuenta el mito. Aunque el mito nunca se cuenta, se supone que el paciente lo conoce. Se insufla esa fuerza en el paciente y en ese momento él se identifica con el curandero, con la fuerza de la pintura y con el héroe o heroína del canto. Y el paciente sigue interiormente ese proceso de sanar por medio de la identificación. Los navajos dicen que el paciente debe creer de un modo profundo. No solo es preciso que crea, sino que debe concentrarse activamente en lo que está ocurriendo. El paciente tiene que querer curarse. Tiene que querer su salud. En realidad, la curación está en manos del paciente. El simbolismo, la imagen, tiene que entrar en su mente. El paciente debe hacerlo entrar activamente en su subconsciente. Eso debe hacerlo el enfermo. También en el análisis junguiano, tiene que hacerlo el paciente. Si no hay sueños, podemos trabajar con otros elementos, pero el paciente tiene que darnos el simbolismo para que nosotros podamos ayudarle. Hay símbolos que se repiten en casi todas las pinturas de arena. Los rayos, arcoíris y dioses de la guerra y de las estrellas son los más frecuentes. Se encuentran en muchas culturas diferentes, y Jung reconoció estos vínculos simbólicos como arquetipos. El rico simbolismo navajo no está limitado a los cantos y rituales de curación. También se utiliza como decoración en su arte y artesanía. Tony Jones hace alfombras que son una réplica de las pinturas de arena de las ceremonias de curación. Si buscan una confirmación palpable de las ideas de Jung, especialmente sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, nada mejor que el sistema simbólico de los indios navajos. Todo está ahí, todo está reunido, todo el inconsciente colectivo. Es un diseño tradicional que me enseñó mi madre. Aquí habrá un sol y una luna.
Sé cómo será cuando la termine sin necesidad de tener ningún modelo en papel. Habrá 4 dioses como este. Esto es el rayo. Y esto del borde es el arco iris. Un símbolo que se repite continuamente en diferentes culturas, tanto en la religión como en la mitología o los sueños, es la serpiente. En las pinturas de los navajos, la serpiente aparece en gran número de cantos. Casi todos los cantos tienen la presencia de una serpiente, y lo mismo ocurre en los sueños de la gente. En un análisis prolongado siempre encontramos una serie de sueños muy importantes que se centran en torno a la serpiente. Una vez tuve una paciente, una joven de unos 27 o 28 años, y cuando empecé a tratarla me dijo: doctor, he venido a verle porque tengo una serpiente en el abdomen. Y yo dije: ¿qué? Sí, una serpiente negra enrollada en la parte baja de mi abdomen. Coiled up right in the bottom of my abdomen, and I must have made a rather. Debí poner cara de asombro porque me explicó: no quiero decir literalmente, pero siento como si fuera una serpiente. But I should say it was a snake. It was a snake. Well, now, that is a collective symbol. Ese es un símbolo colectivo, no una fantasía individual. Es una fantasía colectiva. Es algo muy extendido en la India. Mi paciente no tenía nada que ver con la India, pero nosotros tenemos ese símbolo también. Se trata de un símbolo humano en general, aunque no demasiado conocido. Así que al principio pensé: puede que esté loca. Pero solo era una persona enormemente intuitiva. En India es algo conocido. Es la base de todo un sistema filosófico, el tantrismo. Es algo que conocen solo muy pocos especialistas. En general no se sabe que tenemos una serpiente en el abdomen, pero eso es un sueño colectivo, una imagen colectiva. La serpiente es uno de los mejores símbolos del propio subconsciente, porque parece muy alejada de la conciencia y la sensibilidad humanas y parece tener una vida autónoma propia. Por tanto, da miedo, pero al mismo tiempo también inspira curiosidad y tiene cierta belleza que la vincula a la posibilidad de sabiduría de la Tierra. Jung creía que representaba el sistema nervioso inferior, la espina dorsal y la parte inferior del cerebro. Eso era la serpiente, ese poder profundo, frío, inconsciente, inhumano en cierto sentido, que nos gobierna incluso cuando no nos damos cuenta. La serpiente es sabia solo porque no cierra los ojos. Es un animal sin párpados, así que no puede cerrar los ojos. Parece estar siempre despierta y atenta. El hombre piensa que por proyección también puede conseguir ese conocimiento. El símbolo mismo, estas cosas que hemos mencionado, como las serpientes, los animales, las cosas con las que se sueña, tienen un poder propio que puede ser curativo. Aparte de sus viajes y de sus investigaciones, la auténtica labor de Jung era la curación de sus pacientes en su casa de Kuznach, al borde del lago. Jung no dejó informes clínicos de los pacientes a los que analizaba, pero en el Instituto Jung de Kuznach hay una amplia colección de las pinturas que animaba a hacer a sus pacientes para ampliar e ilustrar las imágenes y sueños de su subconsciente. Michael Edward es el conservador del archivo. La clave de la curación, la posibilidad misma de acceso al enfermo, era a través de la imaginación. Así pues, Jung animaba a sus pacientes a ampliar y trabajar su material, pues aparentemente el subconsciente trabaja con imágenes. De hecho, son el lenguaje del subconsciente y, por tanto, el que una persona trabajara conscientemente con sus propias imágenes de un modo espontáneo hacía que entrara en contacto consigo misma.
Ya fuera en imágenes aisladas creadas por los pacientes o en series de pinturas, es evidente el paralelismo con las pinturas de arena y otras imágenes religiosas o mitológicas. Los símbolos tienen fuerza individualmente y además el paciente crea una narrativa mitológica en imágenes. Lo que desde luego he aprendido de Jung es que el mundo de las imágenes, aunque se trate de imágenes inventadas, tiene una autoridad propia, que la imagen no es sencillamente un instrumento para hacer un diagnóstico psicológico acertado y luego tirarlo, sino que la imagen tiene valor y fuerza propios. Tal como yo lo entiendo, Jung creía que la historia tenía sentido, que a su manera sabía dónde iba. No seguía una lógica racional, pero de la misma forma que una buena novela mantiene nuestro interés dando giros y quiebros, mientras al mismo tiempo conserva un carácter convincente. Así estas historias interiores, estas historias personales, también tienen ese mismo sentido de la inevitabilidad que a mí me parece arquetípica. En su torre del lago de Bollingen, Jung creó imágenes y símbolos mitológicos, al igual que sus pacientes. Pintó, esculpió y grabó los rasgos e imágenes más importantes de su vida interior. Sus viajes habían confirmado su teoría de que en sociedades más primitivas, los mitos y los arquetipos aún conservaban su fuerza. En Europa la mitología ya no era una influencia viva. En sus encuentros con los indios Pueblo y los Elgoni, Jung aprendió sobre todo a mirar a los europeos y también a los americanos, al hombre blanco desde fuera. Y comprobó que era absurdo pensar que el hombre blanco era el único que poseía la verdad. Hoy, todos sabemos que el hombre blanco no posee toda la verdad ni todas las respuestas. Jung buscó los orígenes perdidos de la psique humana para devolverle el equilibrio. No obstante, algunos analistas junguianos afirman hoy que seguimos gobernados por el mito, solo que se trata de un mito nuevo, y no somos conscientes de ello. Sí, el hombre moderno había perdido sus mitos, había perdido su sentido del mito, pero eso es algo que ha cambiado. Ahora nos damos cuenta de que la tecnología es nuestro mito. El mito es siempre algo que uno no identifica como mito. La mitología siempre está presente. Es como preguntar, ¿está presente la materia en el mundo de hoy? Claro que sí. La ciencia es la autoridad actual del hombre. Es lo único en lo que se puede creer ahora. Es nuestra realidad. Y no podemos huir de ella. Una cosa mucho más difícil de afirmar y que ha sido polémica durante muchos años es que la ciencia es nuestro mito actual. La ciencia nos envuelve. En ese sentido, la ciencia ha sustituido a la religión. Sí, para la mayor parte de la gente la ciencia es su religión. Lo mismo vale para la ciencia ficción. Es la mitología moderna. Creo que se puede afirmar que la ciencia ficción, en sus distintas formas y variantes, presenta un tema básico y recurrente. El tema de la inteligencia extraterrestre, bajo una forma u otra. Tiene muchas formas, pero esa es la idea básica. Y es algo psicológicamente muy significativo, porque demuestra que el segundo centro de la psique, el yo, está listo para su descubrimiento. The second center of the psyche, the self, is all ready to be discovered. Para el analista John Beebe, el enorme éxito de obras de ciencia ficción, como la trilogía de la Guerra de las Galaxias, procede de la combinación del arquetipo colectivo de la vida extraterrestre, con personajes que representan nuestra cultura contemporánea.
Para mí esta película cobra vida porque tiene muchos elementos de nuestra cultura repartidos a lo largo de la historia. ¡Tenemos que salir de aquí enseguida! ¡Eso es una locura! ¡No discutas, sígueme! ¡No me des órdenes! La princesa es bastante impertinente, pero a pesar de todo es una princesa muy del estilo feminista americano. Luego tenemos a R2D2 y su amigo, una pareja como el gordo y el flaco. También tenemos al león cobarde y a un joven héroe flamante que va en busca de algo. Un joven puro. Tiene todos los arquetipos de nuestra cultura. El mito es algo que se da continuamente. Se están creando mitos sin cesar. Es interesante que se dé el caso de que una película no sea simplemente la versión actualizada de un viejo mito, sino que se cree un mito nuevo, un mito propio. Mientras enviamos un satélite espacial fuera del sistema solar, con mensajes codificados procedentes del planeta humano, quizá nuestra ficción exprese la idea de que después de todo el género humano no pueda basarse tan solo en la vida consciente e intelectual. El analista James Hillman resume los viajes de Jung como una forma de aprender a través de la experiencia directa, lo que la psique europea había hecho que permaneciera oculto. Las acciones de Jung siempre estaban inspiradas por una teoría, y la teoría era que el barniz cultural disfraza los arquetipos más de lo que los descubre. Eso era en parte lo que Jung quería hacer en sus viajes, descubrirlos. Y no hay duda de que eso permite ver cosas que no se ven en una cultura corriente. El viejo lago de montaña me dijo, somos el pueblo que vive en el techo del mundo. Somos los hijos del sol, que es nuestro padre. Todos los días le ayudamos a surgir y a surcar el cielo. No lo hacemos solo por nosotros, sino también por los americanos. Piensa, y con razón, que su día, su luz, su conciencia y el sentido mucho para explorar la verdad en la que creen los indios. Siempre me ha parecido una gran verdad, pero sé hablar muy poco de ella. Todo lo que me cuenta de la religión son para mí buenas noticias. Aquí no hay nada interesante en cuestiones religiosas, solo restos de cosas antiguas. Me alegra saber que su salud ha mejorado desde que nos vimos. Estoy seguro de que su tribu le necesita mucho y espero que viva aún muchos años. Su amigo, Jung.